Ok, muy buenos días, señores estudiantes. El día de hoy vamos a empezar la clase y el tema que nos compete el día de hoy es base de datos. Ustedes ya tienen una información que estuvieron realizando. Ustedes ya crearon una información que se llama COVID-19. Ese COVID-19, ustedes tienen ya este formulario, lo tienen ya creado, este formulario. Lo tienen realizado, lo tienen hecho. ¿Sí? Este formulario. Toda la información que nosotros ingresamos en este formulario, nosotros la estamos codificando para llevarla a otro archivo. ¿Sí? Recuerden esto. Nosotros cogimos, le pusimos las enfermedades que pueda tener, los síntomas, todo eso lo tenemos allí, lo enviamos y toda esta información se procesa y se envía a mi otro archivo que se llama resultados. Toda esta información que está aquí, no sé si ustedes alcanzan a ver que dice aquí se insertaron los datos, es porque me está diciendo que se guardaron esta información se guardó en la base de datos. Eso es lo que me está diciendo. Que la información se guardó en la base de datos. ¿Sí? Ahora, ¿nosotros qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a crear una base de datos para guardar toda esta información que tenemos aquí. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a crear una base de datos para ver toda esa información que tenemos. ¿Ya? ¿Cuál va a ser? ¿Qué información vamos a guardar? Vamos a guardar toda esta información que está aquí. Nombre, edad, sexo, dirección y los síntomas que nos puedan presentarse. Los síntomas que se nos puedan presentar. Entonces, vamos a crear esa base de datos. Una base de datos, como ven aquí, esta ficha ya la compartí por el modo. Ya se las compartí, ya está asignada la clase también. Ya está la asignación, así que descárguensela para que la puedan hacer. Dice, una base de datos nos permite guardar grandes cantidades de información organizada para que luego podamos encontrarla y poderla utilizar de manera fácil. ¿Ya? Las partes de una base de datos son tablas, campo y registro. Tablas, campo y registro. Por ejemplo, en esta aplicación yo puedo tener dos tablas. Una tabla que me permita ingresar los datos del usuario, del paciente, del sospechoso de COVID, y otra tabla en la que se me guarden todos los resultados que se ha obtenido. Que me guarde toda la estadística, por ejemplo, cuántos hombres tienen COVID, cuántos personas de la tercera edad, cuántos niños, cuántos adultos, etcétera. Toda esa estadística yo la puedo tener guardada en otra tabla, ¿sí? Entonces, eso es lo que me permite en la tabla. Me permite agrupar la información en grupos de datos. La tabla se asemeja a una hoja de cálculo. No sé cuántos habrán visto una hoja de cálculo de Excel. Así mismito es una hoja, es una tabla. ¿Ya? El campo es cada uno de esos cuadrados, la información que estamos guardando allí. Y el registro es cada una de la información dicha por los usuarios que nosotros empecemos a guardar. Ahorita vamos a hacer una práctica. Vamos a crear una base de datos que me permita guardar toda esta información que tenemos aquí. Toda esta información que tenemos aquí, yo les voy a permitir guardar.
¿Estamos? Toda esta información que esté aquí, nosotros la vamos a ir guardando en una base de datos. Para eso vamos a crear nuestra base de datos. Entonces, miren aquí. Aquí tenemos ya lo que es cómo realizar nuestra base de datos. Todo está aquí, miren. Aquí está lo que decían ante la tabla, el registro, el campo clave también necesitamos para que me vaya asignando un valor por cada registro que estoy ingresando. Los campos vendrían a ser los datos que yo voy a ingresar. Por ejemplo, ¿cuáles son los datos que voy a ingresar? Voy a ingresar nombre, edad, sexo, dirección y síntomas. Todos estos síntomas, para que no se me haga muy grande, los voy a agrupar en un solo campo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo voy a tener aquí 1, 2, 3, 4, 5 campos. Más el campo de los resultados, 6 campos voy a tener. Y el campo de la campo clave, que nunca puede faltar, van a ser 7 datos que yo voy a tener. ¿Sí? Entonces, para crear una base de datos, yo lo voy a hacer con mi servidor, con el servidor SAM. ¿Sí ven esto de aquí que dice SAM? SAM me trae un gestor de base de datos, que es el MySQL. ¿Ya? Este MySQL me va a permitir crear mi base de datos, porque este es mi gestor de base de datos. ¿Ok? Entonces, este gestor de base de datos, yo lo voy a abrir mediante mi navegador. ¿Cómo lo abro? Grábense en este código. Siempre nosotros utilizamos lo que es el localhost. Mírenlo aquí. Voy a escribir localhost y escribo php myadmin. Localhost php myadmin. Eso es lo que yo voy a escribir. Le doy enter y me va a ingresar a mi gestor de base de datos. Ya se está empezando a ingresar al gestor de base de datos. ¿Ok? Ya está ingresando, esperamos un momento. Y ya estoy dentro. Ya está ingresando. Miren allí. Miren allí. Ok, listo. Ahí lo tenemos. ¿Ya? Lo tenemos allí. Bien. Ahora, yo voy a crear mi base de datos. Vamos a ver qué me dice mi tabla, mi ficha. Dice aquí mi ficha que yo voy a crear la base de datos con los siguientes datos. Mi base de datos se va a llamar COVID-19, ustedes le van a poner. Aquí yo le puse COVID-10 porque ya tengo creada una base de datos con COVID-19. Ustedes le van a poner COVID-19. COVID-19, así se va a llamar su base de datos. Entonces dice que mi base de datos se va a llamar COVID-19. Entonces vamos acá. Voy a ir a mi gestor de base de datos y aquí donde dice base de datos le doy clic. Una vez que le dé clic allí, le voy a poner el nombre de mi base de datos. Le voy a poner el nombre de mi base de datos, ¿ya? ¿Cómo se va a llamar mi base de datos? Se va a llamar COVID. Le voy a poner 2021. No importa el nombre, ¿sí? Después que ustedes sepan la información que van a guardar, no hay problema. Yo le voy a poner COVID 2021 porque miren, aquí están todas las bases de datos que yo tengo guardadas en mi computadora. Entonces, como ya tengo una base de datos, así le voy a poner COVID-19. Ojo con lo que está aquí. Esta parte de aquí me permite ponerle el juego de caracteres. ¿Qué quiere decir juego de caracteres? Los caracteres que yo puedo guardar. Los caracteres que yo puedo guardar en mi base de datos, por ejemplo.
En inglés no existen las letras ñ, no existen las tildes, no existe nada de eso. Pero aquí, en el idioma castellano, sí existe las tildes, las ñ. Entonces, para que me las pueda aceptar, yo tengo que escoger el juego de caracteres que se llama UTF-8 Spanish 6. ¿Ya? Entonces, una vez que yo ya lo tengo escogido, le doy clic en crear. Le doy clic en crear. Una vez que yo ya tengo creada la base de datos, miren cómo me dice. La base de datos COVID 2021 se ha creado. Ya se creó mi base de datos. Mírenla ahí. Ya está aquí creada. Ya la base de datos está creada. ¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso sería crear la tabla. La tabla. ¿Cómo se va a llamar la tabla? Se va a llamar resultados. La tabla se va a llamar resultados. ¿Estamos? Entonces, vamos a crear esa tabla que se llama resultados. Aquí dice número de columnas. Las columnas, ¿cuáles van a representar? Miren aquí. Las columnas representan los campos. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Los campos me lo determina los datos que queramos ingresar. El número de campos me lo determina el número de datos que queremos ingresar. Entonces, basándonos en nuestro formulario, ¿cuántos datos vamos a ingresar? 1, 2, 3, 4, 5. Más los resultados que me arroja el porcentaje de contagio, 6. Más el campo clave que nunca puede faltar, es un dato irrepetible, 7. Entonces, ¿cuántas columnas va a tener? ¿Cuántos campos? Van a ser 7. Entonces, en vez de 4, aquí le ponemos 7. Y le damos clic en continuar. Aquí, ya una vez que haya creado mi tabla con los números de los datos, él me está diciendo ahora que le ponga un nombre a estos datos, que le ponga el nombre a estos campos. Entonces, ¿cuál es el primero? ¿Cuál es el primer dato que me pide? El ID. El ID, ¿qué quiere decir el campo ID? La identificación. Ese va a ser mi campo clave. Todos estos que están aquí se pueden repetir los datos que yo voy ingresando. Por ejemplo, pueden haber 2 José, Valencia, 2 Laura Guerrero, pero no pueden haber 2 campos clave igual, porque es internamente el control que me va llevando mi base de datos. ¿Ya? Entonces, ¿de qué tipo lo voy a poner? Lo voy a poner de tipo autonumérico. ¿Sí? Autonumérico lo voy a poner ese dato, ¿ya? Lo voy a poner aquí de tipo entero. ¿Ya? Longitud, no le vamos a poner ninguna longitud. ¿Sí? Cotejamiento, ya sabemos que el cotejamiento es el juego de caracteres, ya les pusimos, por defecto todos van a ser UTF-8. Y aquí vamos, aquí es lo clave. ¿Qué le voy a decir? Que el campo clave nunca puede ser vacío, nunca puede estar vacío, eso le estoy diciendo. ¿Qué más le voy a poner aquí? Que ese va a ser mi clave primaria. Que ese va a ser mi clave primaria. ¿Ya? Eso le estoy diciendo. Le voy a poner aquí que esa debe ser mi clave primaria. Y aquí que va a ser autoincrementable. ¿Qué quiere decir autoincrementable? Que la base de datos que automáticamente le va a estar asignando los valores. Automáticamente la base de datos le va a estar asignando un valor. Yo no tengo que ingresar nada allí. ¿Estamos? Eso se lo da automáticamente la base de datos. No se preocupen por eso. Repito, aquí les estoy diciendo que no puede ir vacío. Entonces, si quiero lo dejo allí o si no lo marco. ¿Ya? Les doy una recomendación. Cuando es un valor que va a ingresar el usuario,
Márquenlo para que él se acuerde que nunca puede estar vacío. La base de datos le lleva un control. Siempre que él se olvide de poner eso, le va a decir, tiene que ingresar un valor allí. Pero como es autoincrementable, la base de datos nunca se va a olvidar de asignarle un valor. Y eso va a ser automático. Ok. ¿Qué otro dato necesitamos aquí? ¿Qué otro dato necesitamos? Vamos guiándonos con esto. El nombre. Entonces vamos a ponerle ahí nombre. ¿De qué valor va a ser? Ya no va a ser numérico. Tiene que ser de tipo varchar. También puede ser de tipo texto, que significa lo mismo. Si queremos un texto largo, le ponemos lo que dice long text. ¿Sí? Si queremos un texto corto, le ponemos text o varchar. Yo le voy a poner varchar. La longitud es cuántos caracteres van a ir ahí, es decir, cuántas letras, cuántos espacios, cuántos símbolos. Un nombre por lo general siempre va a tener unos 10 espacios. ¿Sí? Pero vamos a ponerle aquí unos 20 ya. 10 para un nombre, 10 para el otro nombre. Entonces ahí va nombres y apellidos. Vamos a ponerle aquí 30. Pongámosles 30. Para que pueda escribir sus nombres y sus apellidos completos. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Lo de acá ya no lo necesitamos poner. Recuerden, no puedo tener dos claves primarias. No puedo hacerlo. Como ya le puse acá, que era mi clave primaria, la de acá arriba, ya no puedo poner ninguna de estas otras como clave primaria. Y peor aún, autoincrementable. ¿Qué más necesito? Necesito la edad. La edad. ¿De qué tipo va a ser? Entero. No le puedo poner real. Porque real, ¿qué quiere decir? Real quiere decir que va a llevar de tipo con decimales. Por ejemplo, miren aquí, decimal. Le pongo entero porque no hay nadie que tenga 12.3 años, no. ¿Cuántos caracteres van a haber aquí? 2 caracteres. ¿Ya? 2 caracteres. Porque no hay nadie que, por ejemplo, cumpla 100 años, ¿no? 100 años y que esté en eso. Entonces aquí ya tendríamos 3 caracteres. Por lo general las personas llegan hasta 99 años. Por eso le pongo únicamente 2 caracteres que vamos a ingresar. Nada más. ¿Qué más necesitamos aquí? Necesitamos el sexo. El sexo. El sexo que va a ser de tipo también de tipo texto. Es decir, varchar. ¿Cuántos caracteres van aquí? Vamos a contar. Hombre tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mujer tiene 1, 2, 3, 4, 5. Entonces le vamos a poner 6 caracteres. 6 caracteres para que me ingrese esa palabra. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos la dirección. La dirección va a ser de texto largo. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos, dirección. Y como yo les explicaba antes, va a ser de texto largo, es decir, long text. Long text. ¿Ok? Ya no le ponemos aquí cuántos caracteres necesitamos poner porque el texto largo ya me permite poner una mayor cantidad de caracteres. ¿Qué más necesitamos? Los síntomas. Escribimos aquí síntomas. Ahí lo tenemos, síntomas. ¿De qué tipo va a ser? De tipo varchar. Y aquí tenemos que escribirle cuántos caracteres vamos a ingresar. Pero como aquí tenemos mucha información para ingresar, no le vamos a poner varchar, le vamos a poner texto largo también. Para aquí se ingrese toda esa información de texto largo. Aquí lo tenemos que era long text. Long text, aquí tenemos texto largo. ¿Bien? Los síntomas. Y por último, ¿qué me hace falta? Me hace falta los resultados. Es decir, el porcentaje de contagio que tenga. Aquí sí le vamos a poner un texto corto. Un texto corto, le ponemos únicamente varchar.
¿Cuántos caracteres le vamos a poner? Vamos a ponerle 30 caracteres. Ya está ahí. Ya tenemos creada nuestra base de datos. Lo único que faltaría es poner aquí abajo, guardar. Ya tenemos guardado, estamos guardando nuestra base de datos. Si todo está bien, me van a salir unas letras verdes aquí. Y si no, me va a aparecer un párrafo de color rojo, indicándome que algún dato no fue bien ingresado. Miren aquí. Dice aquí que la tabla de resultados ya existe. Ya está. Miren allí, ya se creó. Ya está creada mi base de datos. ¿Ya? Me salió ese mensaje porque le puse 2 veces guardar. Miren aquí, me parece una llavecita. ¿Qué quiere decir esta llave? Que es mi clave primaria. El dato que ingresamos nunca se puede repetir. Eso ya nos lo da automáticamente mi base de datos. ¿Cómo ingresamos información? Fácil. Miren aquí. Aquí nosotros le damos clic en insertar y me va a crear automáticamente un formulario para yo ingresar información. Automáticamente. Mírenlo allí. Aquí esto no lo ingreso porque me lo pone automáticamente en mi base de datos. Aquí escribo, por ejemplo, Didier, edad 36 años, 27 años, sexo hombre, dirección Esmeraldas. ¿Ya? Ahí lo tenemos. ¿Qué más me hace falta aquí? El síntoma. Le voy a poner no tiene COVID. ¿Ya? No tiene COVID. Así es como nosotros podemos ingresar información directamente aquí en mi base de datos. Lo puedo ingresar directamente. ¿Sí? Al darle, miren, me parece para ingresar hasta 2 textos, 2 registros. Si le doy clic aquí en continuar, automáticamente se me guarda la información. Automáticamente se me está guardando mi información. Miren cómo ya se guardó. Y estos son códigos de SQL. Automáticamente me genera ese código SQL. Estos códigos de aquí los vamos a ver en la siguiente clase. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a ingresar información desde aquí. No. Nosotros no podemos darle acceso a ningún usuario al que vea la estructura de nuestra base de datos. Para eso nosotros ya hemos creado un formulario. Él va a interactuar con este formulario. ¿Por qué no le damos acceso a nuestra base de datos? Porque la puede dañar, la puede borrar información, puede dañar registros, puede hacer muchas cosas que dañarían nuestra aplicación. ¿Sí? Esto de aquí es para nosotros. Para nosotros. Esta vista, para nosotros como programadores, como diseñadores web. ¿Estamos? Y siempre que guardemos información, esa información nosotros la vamos a visualizar. Miren, todo lo que ya se guardó. Así apaguemos la computadora, no hay problema, yo la puedo visualizar. Y todas las personas que estén dentro de la misma red local también van a poder ver esta información siempre y cuando nosotros le demos acceso a nuestra base de datos o ingresen a través de nuestra aplicación web, como es lo que vamos a aprender nosotros. ¿Estamos? Eso es lo que vamos a estar realizando, señores estudiantes. Estos resultados automáticamente se me van a calcular desde aquí todo. Nosotros no lo ingresamos, los resultados, porque automáticamente se me va a ir calculando. ¿Estamos? Bien. Entonces, ahí está, aquí vamos a quedar por hoy día, por la clase del día de hoy. Hasta aquí es lo que nosotros vamos a quedar. Hasta la siguiente clase.